Cuando pienso en el valor de compromiso a la excelencia, la primera persona que se me viene a la mente es Steve Jobs, el fundador de Apple. Más allá de haber creado productos que revolucionaron la industria tecnológica, lo que a mí más me impacta de su historia es su obsesión, en el mejor sentido, con hacer las cosas bien, incluso cuando nadie más lo notaba. Desde niño, su papá le enseñó una lección muy poderosa. Estaban pintando la cerca de su casa y al terminar la parte del frente, Steve pensó que ya había acabado la tarea, pero su papá le dijo no, aún falta la parte de atrás. Sí protestó, como es él, y dijo, pero nadie lo va a ver. Y el papá le dijo, pero tú sí. Y esa idea lo marcó profundamente. Años después, cuando él lideraba el desarrollo del primer Macintosh, insistía que el interior de la computadora, o sea, las piezas que nadie vería jamás, también debían ser limpias y bien diseñadas. No por marketing, no para impresionar a nadie, sino porque creía que la excelencia es una decisión personal y no una reacción al ojo externo. Y ese para mí es el corazón del compromiso a la excelencia. Hacer las cosas bien porque sí. Porque creemos que cada acción que tomamos habla de quiénes somos. No se trata de cumplir porque alguien nos lo pidió, ni porque lo mide un KPI, ni porque alguien nos observa. Es porque sabemos que cada vez que elegimos hacer algo con excelencia, incluso en lo pequeño, nos acercamos más a nuestro potencial. En uno de los primeros talleres de valores, Yanay Córdoba en Panamá dijo una frase que me quedó a mí grabada. La excelencia no es una meta, es una búsqueda constante. Y eso lo cambia todo. Porque quien se compromete de verdad no busca reconocimiento ni aplauso, busca mejorar, crecer y dejar su huella siempre, no solo al final del mes o al final del año. Ser personas comprometidas a la excelencia nos sube de nivel, nos diferencia, porque hay muchas personas que solo hacen el mínimo. Pero quienes buscan la excelencia, aunque la vara se siga moviendo, son los que transforman su carrera, los que transforman su entorno y sí, incluso industrias enteras. Así que, si queremos crecer como personas, como equipo y como empresa, por favor, que nuestro estándar nunca sea ok, que sea excelente. Y como primer invitado tenemos a Winston. Winston es chiricano de nacimiento, pero panameño no se diga más. También nos acompaña desde el 2014 en Skydata, o sea que este año cumpliría ya 11 años de estar con nosotros. El trabajo de Winston es muy importante. Como sabemos, él es parte del equipo que se encarga de programar los equipos que van en los vehículos que los clientes contratan el servicio. Hoy en día, para que sepan, tenemos 8.200 unidades activas. Sin embargo, sabemos que se han perdido también clientes y todo eso suma. Así que ya nos podemos imaginar el valor del trabajo que Winston aporta a la empresa. Entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas para que nos cuentes un poquito de ti. Como siempre, y como me gusta siempre comenzar cuando estoy conociendo a alguien, cuéntanos un poco acerca de qué fue lo que te trajo a Skydata. Cuéntanos el detalle de cómo te enteraste en la plaza, o si fuiste referido, todo lo demás. Y al momento en que te enteraste la oportunidad, quizás háblanos de qué fue lo que te llamó la atención para unirte al equipo. Bueno, en ese momento yo había renunciado, llevaba como 2 meses de haber renunciado a mi antiguo trabajo. Y estaba buscando, entré en un sitio web y vi la propuesta, ¿por qué no enviar la hoja de vida? Y entonces, sí era una rama de tecnología, pero no la que yo acostumbraba. ¿De dónde venías? Yo era de ver servidores, soporte técnico, reparar computadoras y eso. ¿Alguna empresa conocida o era una empresa pequeña? La última era una empresa pequeña, una empresa familiar. También trabajé en el MOB, 1 año aproximadamente. He trabajado con varias empresas en esa área, pues viendo servidores y reparación de computadoras. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención cuando ya te enteras de lo que ibas a hacer acá? Entonces, el reto era, lo que me llamó la atención fue el reto de aprender algo nuevo. O sea, ligado a la tecnología, porque diferente, pero igual en la misma rama. ¿Por qué no? Vamos a aprender. Esto es un reto interesante. Y si tuvieras que comparar, o sea, cuando entras y tienes nuevas asignaciones, el nuevo reto y todo, asumiría yo por la cantidad de tiempo que tienes aquí que te ha gustado más que lo que estabas haciendo antes, pero ¿cómo lo dirías? ¿Es diferente? ¿Te gustó más? ¿Qué sentiste? Sí es diferente y sí me gustó más porque en aquí tengo que ver más lo que es lógica. Porque los dispositivos tienen diferentes tipos de lenguaje, como si fuera un lenguaje de programación, pero la lógica de ver cómo se hace esto, si hago esto, qué resultado me va a producir,
y eso es interesante y es un aprendizaje constante. Me gusta. Ok. Cuéntanos, no sé si tienes alguna historia de la cual tú particularmente te sientas orgulloso y que hayas sentido que en algún momento de estos 11 años haya marcado tu trayectoria aquí y cómo tú te sientes con la empresa y lo que aportas para la empresa. La historia se llama mi crecimiento personal. Uh-huh. He mejorado bastante mi carácter, mi forma de ser, el trato también con las demás personas, porque antes yo era como muy tosco a hablar y a veces se malinterpretaba con grosería, y entonces me tocó hacer un cambio en mi vida para bien y seguimos mejorando. Y Skydata ha influenciado en eso a mejorar con mis diferentes compañeros, que los que tengo actual, los que han pasado, y eso es lo bonito de haber estado aquí. Me siento orgulloso de mejorar mi personalidad. ¿Sientes que hay un Winston de antes y un Winston de después? Sí. ¿Y podrías contarnos, si no te molesta, si hubo como un momento en el tiempo en donde tuviste ese despertar de decir, quiero mejorar, quiero cambiar? ¿Nos puedes compartir un poquito de eso? Sí, entonces ya hay un momento donde había muchos roces, muchas discusiones, y dije, no, aquí hay que mejorar, aquí hay que cambiar. También tengo que poner mi parte, no solamente es esperar que las demás personas me entiendan o me comprendan, sino también poner mi parte y hacer el esfuerzo. Claro, y eso es algo de lo que hemos hablado mucho. Al final del día, nunca nos podemos enfocar en lo que el otro hace y cómo uno consideraría que fueran mejor las cosas si el otro hiciera algo, sino lo que uno puede controlar. Y creo que gran parte de lo que a nosotros nos llena de orgullo cuando escuchamos estas historias es que nosotros creemos que ustedes tienen un potencial enorme y las únicas personas que lo limitarían a alcanzarlo es uno mismo. Entonces, tomar esos cambios, tomar esa iniciativa de decir, yo quiero tener otra versión de mí en este ambiente de trabajo, quiero dar más, definitivamente es admirable. Y la verdad, sin saber que eso es lo que nos ibas a compartir, creo que me uno a tu percepción de que sientes que has mejorado muchísimo. No solo es algo que he escuchado de las personas que lideran tu equipo, sino en general de la organización, de que han visto un cambio en ti, y eso no hay nada que se siente mejor que eso. Así que de verdad que espero que eso siga siendo gasolina para que sigas en esa constante mejora de quién eres. ¿Hay alguna historia con clientes o alguna experiencia que hayan tenido de algún pedido, demanda o algo que te sientas especialmente orgulloso de haber sacado adelante? Para mis inicios, creo que fue como entre 2017 y 2019 llegó Meco por ahí. Ajá. Ese siempre fue hace mucho tiempo. Sí, para mí era empezando y tener esta orden de servicio de 600 dispositivos casi en Panamá. Uh-huh. Era entre 500 y 600 que nos correspondía a nosotros. Y que, wow, es un reto a sacar por la logística que había que hacer. Entonces empecé a ver más lo que fue el trabajo en equipo, que no solamente estoy yo, sino estamos toda una aglomeración para sacar algo adelante. Sí, no hay nada como algo muy complejo, muy grande, para ponernos a prueba de qué tan buenos podemos ser trabajando en equipo. Y es esencial, porque si una cosa no funciona, la otra. Definitivamente. Sí, eso fue un muy gran cliente y bueno, gracias a Dios sigue siendo cliente de nosotros. Creo que a través de los años hemos logrado demostrar que tenemos la capacidad, la experiencia y definitivamente es un gran aporte lo que ustedes han hecho desde la fecha con ese cliente. ¿Qué es algo? Bueno, no, primero te voy a preguntar, ¿cuál sientes tú que es el reto más grande dentro de tu rol? Y si puedes expandirme un poco en cómo lo has enfrentado, cómo lo trabajas, cómo has creado algún sistema para asegurarte de que ese reto al final del día cumplas con los parámetros o lo que sea que se necesita para ser exitoso en cumplirlo. Bueno, el aprendizaje constante. ¿Ese es el reto más grande de tu trabajo? Sí, porque manejamos no un dispositivo, sino manejamos varios dispositivos. Cada dispositivo tiene su lenguaje. Claro.
Y entonces aprenderse cada lenguaje de cada dispositivo, saber cómo trabaja cada dispositivo, cómo se maneja, es algo que uno tiene que ver para que el trabajo fluya, no se quede ahí estancado. ¿Y tienes algún método para garantizar que puedas lograr la calidad esperada, que no te equivoques? ¿Cómo te organizas para lograr que sea como el trabajo más de alta calidad posible? Bueno, cuando yo comencé, yo anotaba las cosas, guardando, y que, encontré esto, leyendo estos manuales y encontré esto, vamos guardando. Ya después sigo guardando las cosas, pero también se me van a quedar ya por años de experiencia, se me quedan acá en la memoria. Ok. Entonces para mí siempre es anotar las cosas, cómo es el proceso, y ya después no necesita verlo, ya uno ya lo tiene. Claro, después de anotarlo. Eso es algo, y voy a hacer como una pausa aquí para entender, porque realmente no todos aquí somos programadores. ¿Qué pasaría si un equipo, o sea, si tú no haces el lenguaje correcto en un equipo, si estás distraído y pones algo incorrecto al movimiento de la programación? ¿Cuáles son los peores riesgos que existen de eso? El trabajo de mis compañeros sería en vano. ¿De tus compañeros los de? Los de venta, postventa, o sea, todo el trabajo inicial que hicieron por yo haberme equivocado, no hacer una configuración correcta, sería en vano. Tanto también de SAG y los técnicos de instalar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a donde el cliente, ¿qué ocurre? No le estamos dando la satisfacción al cliente y la necesidad que él requiere, el servicio que él requiere. Claro, no funciona el equipo. No funciona el equipo, o funciona, pero tal vez no como el cliente claro. solicita. Afecta la forma en que reporta, afecta la información que le da el cliente. Exacto, entonces todo eso puede conllevar a que el cliente diga, mira, no me vendiste lo que pedí, me voy. Claro, y es un punto muy válido, porque no hay nada peor que quedar mal con el cliente en la primera interacción con el cliente, o sea, con el servicio, más que nada. Y a pesar de que hay tantos otros factores de la atención a través de ese proceso de ir a entregar el servicio, si al final del día tú prendes el servicio y no está bien, sí, no hay vuelta atrás. O sea, quitarle esa insatisfacción al cliente es súper difícil. Como se dice, la primera impresión es la que cuenta. Claro. Y es la primera impresión cuando entregas. O sea, no es la primera impresión del vendedor, no es la primera impresión de cómo lo atendió postventa, es la primera impresión de prendí tu servicio y me funcionó o no me funcionó. Así que sí, definitivamente eso es un gran reto. Y entiendo que mantener la calidad ahí con todo lo que eso implica, porque acordémonos que él lo mencionó por encima, pero no trabajamos solo con un dispositivo de GPS, trabajamos con 2 a 3 marcas. Y esto, bueno, por lo menos en Guatemala es así. Yo sé que aquí en Panamá hay hasta más marcas, pero trabajamos con 2 o 3 marcas. Cada marca puede tener de 3 a 5 equipos y cada equipo tiene un lenguaje distinto, ¿correcto? Sí. Entonces, es bastante. Ok, hablamos bastante de tu trabajo, pero ¿habría algo más sobre lo que tú haces en tu día a día? De tus responsabilidades o de las funciones específicas que tú quisieras compartir con el resto de la organización para que entiendan la complejidad de tu trabajo y todo lo que implica tu trabajo? Bueno, también no solo es programar, sino también hay otros factores que la creación de las cuentas, la creación de los usuarios, que todo eso también está en el paquete. Si yo activo un plan mal de un servicio, van a decir, este servicio no es el que pido, claro, aquí menos cosas las que quiero, y eso uno también tiene que estar pendiente de eso. Sí, eso estamos hablando de los sims que son de este tamaño, y miles de sims, porque es impresionante la cantidad que existe de todo esto. Sí, también así los SIM cards, también la administración de los SIM cards, también estar pendiente de eso. Que estén documentados correctamente, porque si yo documento mal algo, todo se va afectando y no queremos afectar al cliente también. Claro, y voy a destacar algo aquí que es crítico de lo que le está diciendo. Cuando en la parte de los registros, que tiene que ver con la parte del CONIX que también hacen, que es indistintamente de cómo el servicio sale de aquí y es instalado,
si hubiera un error en la documentación y, por ejemplo, Winston pone un SIM que no era el correcto en el Conix y resulta que Vanessa un día está buscando SIMs para cancelar y sin querer cancela ese SIM, se desconecta al 100% del GPS. Entonces se le puede escribir al proveedor ¿Así? que nos haga el reverso. Bueno, por lo menos. Eso es algo que podemos rescatar. Ya, si es algún cliente cerca, tal vez sí podemos hacer el cambio Sí. de SIM físicamente, pero si es un cliente que está lejos, una gente que esté en Chiriquí o esté en Boca del Toro o en Darien, es mejor pedir que nos reactiven el SIM. Claro. Ok, hay algo, no sé si has tenido tiempo de pensar en esto, pero ¿hay algo que a ti te gustaría solicitarle a algún área dentro de la organización o algún puesto dentro de la organización? Que tú sientes que si esta persona hiciera las cosas de una forma específica, haría que tu trabajo fuera más fluido o más fácil o más exitoso en general. De ser el caso, dime, como que qué puesto, qué área y específicamente qué es lo que te ayudaría. Bueno, sí, no solamente a mí, sino a todos. Ajá. Con el área de venta. Uh-huh. La, Qué raro. La verdadera necesidad del cliente. Si de un principio sabemos cuál es la verdadera necesidad del cliente, Ajá. todo el trabajo va a fluir correctamente y la satisfacción a entregarle el producto final al cliente va a ser satisfactoria no tanto para el cliente sino para todos. Okay. ¿Y qué específicamente es lo que te gustaría entender de la necesidad del cliente? Lo que realmente requiere, lo que necesita para que nosotros saquemos el trabajo. Pero eso son cosas así como al cliente le interesa saber comportamiento del conductor, al cliente le interesa poner alerta. O sea, ¿qué específicamente sientes que son esos detalles que te hacen falta? Por lo menos con las instalaciones de temperatura, de sensores, de combustible, cosas un poquito más como... Los aditivos los aditivos para los accesorios y todo eso. Más que nada, porque plataformas podemos resolverlo por acá, pero con accesorios hay que ir una visita 2 o 3 veces, en la programación de nosotros también hacerla 1, 2, 3 veces y se ha mejorado bastante, pero todavía tenemos que seguir creciendo en ese aspecto como empresa. Entender desde el día 1 que nos envían las órdenes de servicio cuál es la verdadera necesidad del cliente. Claro. Para no tener ese error frente al cliente, como habíamos dicho que la primera impresión es la que cuenta. Claro. Entonces, no llegar al cliente, sino y que mira, tenemos que ir de nuevo porque no solamente es costo innecesario para nosotros, sino para el cliente también porque tiene que pagar 1, 2, 3 veces su vehículo. Claro, y eso es algo que una vez se le olvida. No es solo lo que nos cuesta a nosotros mandar un técnico, sino que el cliente también puede perder dinero dejando el carro parado. Es correcto. Muy buen punto. Bueno, ya saben. Ahora, para finalizar con estas preguntas, nos contaste sobre el caso de MECO y cómo para ti eso fue una definición muy clara del trabajo en equipo y que eso te dio mucho orgullo. ¿Hay alguna otra historia en donde, del trabajo que tú haces y de entregas a clientes y cosas como esas, en donde hayas visto como el esfuerzo de todas las áreas para lograr que se cumpliera algo y que igualmente que te sientas bien orgulloso? O cuéntame mejor qué es lo que más valoraste de esa colaboración. Otro cliente, se puede decir que algo reciente, sería Panagas, que también trabajamos todas las áreas en conjunto y también fue el trabajo en equipo. ¿Qué fue lo complejo de ese cliente? Teníamos que instalaciones de cámaras, con cámaras y entonces ellos, Panagas, son gas para casa y gas para restaurantes y cosas así, entrega. Y la cámara va adelante y ve que es el extensor de un cable para una cámara parte trasera y eso también ahí, que ese es el área técnica, el esfuerzo de ellos ahí, hacer el trabajo ahí en físico. Dentro de esta historia, que fue exitosa, ¿qué sientes tú que fue el aspecto principal que logró que todo fluyera bien, que fuera un éxito las instalaciones, la entrega, que el cliente quedara satisfecho? La comunicación. La comunicación que tuvimos interdepartamental. Marcel, que es el vendedor, siempre está la comunicación con nosotros, por venta también, en ese entonces hablar, comunicarnos para entender lo que el cliente necesita y darle su satisfacción, que él está actualmente satisfecho con nuestra entrega. Sí, la verdad es que sí, de ellos no he escuchado quejas. Ok,
Ok, bueno, vamos a entrar a una sección un poco ya más entretenida. La idea aquí es que te podamos conocer un poco mejor cómo piensas personalmente y todo lo demás. Así que, primera pregunta, y que me contestes lo más rápido posible lo que tienes en la mente. Primera pregunta, para ti, compromiso a la excelencia significa... El hábito de dar lo mejor. Ok. El mejor consejo que has recibido en tu vida. El apuro trae cansancio. Bueno, me gusta. Me gusta. Ok, si ganaras la lotería mañana, lo primero que harías sería... Inversión mobiliaria. Ah, sí. ¿Y qué comprarías? Apartamentos para alquilarlos. Ok, me gusta, me gusta. Si quedaras en una isla desierta con alguien de Skyata, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, como dice, mejor lo por conocido que por conocido. Ajá, tengo miedo. Lawrence, Ok, por sobrevivencia y mi compañero es muy inteligente. ok, me gusta. ¿Tu cuñado Mi dijiste? compañero. Ah, tu compañero, ok. ¿Y qué momento tuvo una relación ahí? Okay. Perfecto. Si solo pudieras escuchar 3 canciones por el resto de tu... Bueno, mentira. Yo tengo las canciones. Yo le pregunté a Winston antes que cuáles serían esas 3 canciones que si él solo puede escuchar 3 canciones por el resto de su vida, estas serían las canciones. No conozco ninguna. Coincidir de Macaco, Gala, Ojalá. pero, ojalá, de Bere, y Arráncamelo De voz. de Voz. Entonces, Winston, la pregunta para ti es, estas 3 canciones que has escogido, que las escucharías por el resto de tu vida, ¿qué dicen de ti? Ojalá trata de ver lo que las personas no son, o sea, el convivir con las personas o el estar con las personas no siempre es estar pegado a una persona y seguir ahí de necio, sino uno tiene que avanzar, porque a veces no es la persona ideal para ti. Por lo menos vos, Arráncamelo, era como cuando la escuché, estaba pasando por lo de mi papá y era como seguir adelante, coincidir. A veces no topas a alguien y lo puedes ver al lado y el destino te la pasa varias veces como... Interesante, pero siento que hay como una... Al final del día todo se resume como en que uno cierta parte la tiene que dejar a que las cosas fluyan como tienen que fluir y seguir adelante y subir la cabeza y no dejarse, no aferrarse a cosas o no dejarse como quedar ahí en algo, sino aceptar que las cosas pasan por una razón. Ok, y cuéntanos, y vamos a hacer como un playlist para que ustedes, uno para las canciones que todo el mundo comparta, pero también de lo que vamos a preguntarte ahorita. Una película que haya cambiado tu vida y que le quieras recomendar a los compañeros. Bueno, creo que en teoría todos deberían haberla. ¿Cuál es? Buscando la felicidad de Will Smith. Ah, es buena película, sí, buena película, sí, buena recomendación. Ok, ahora, para cerrar, aquí ya no es una pregunta para ti, pero nos gustaría que dejes una pregunta que quisieras que la siguiente persona que vamos a entrevistar tenga que responder. Si pudieras cambiar algo en tu vida, sea Ok. presente o pasado, ¿qué sería y por qué? Bueno, Winston, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que fue muy interesante aprender del trabajo que haces, conocerte un poquito más, a pesar de que yo particularmente sé lo que más o menos todos los roles tienen. Yo sé que algunos compañeros no necesariamente conocen el día a día de tu puesto, y a la misma vez, a pesar de que conozco mucho, uno a veces no entiende la delicadeza del trabajo de cada uno. Entonces, te agradezco un montón compartir con nosotros. Va a ser el primero de muchos y espero que les guste lo que Winston tiene para compartir. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del podcast de Voces de Skydata. Espero que la historia de Winston les haya gustado. La verdad es que yo particularmente aprendí mucho que no sabía, tanto de lo que hace como de él como persona. Así que, bueno, más que nada ya sé que me tengo que poner al día con un par de canciones. Pero quiero regresar a la parte del compromiso a la excelencia. Y creo que la historia de él es una gran definición de lo que eso es. Es una persona que en algún punto de su carrera se dio cuenta de que tenía que mejorar, no porque alguien se lo pidió, sino porque él se dio cuenta de que eso lo estaba limitando. Y creo que eso es
agarrémonos de lo que significa para el mundo ser excelente, pero no nos preocupemos por lo que los demás piensan, sino porque nosotros lo hacemos con convicción de que eso nos va a hacer a nosotros mejor, que vamos a poder explotar nuestro potencial y llegar a niveles que nunca habíamos pensado. Créanse el cuento como Steve Jobs se lo creyó y verán que pueden transformar no solamente su vida personal o su carrera, sino hasta una industria. Gracias, los veo en la próxima edición.